Bueno, como veníamos hablando, estábamos viendo en las clases anteriores, habíamos hablado sobre el surgimiento del sistema capitalista, o en realidad la consolidación del sistema capitalista, porque ya quedamos en que surge antes de este momento en que nosotros estamos hablando, pero sí se va a configurar de la manera en la que nosotros lo conocemos a partir del momento en donde empezamos a verlo nosotros, ¿no? Empezamos con el colonialismo en África, a partir de 1884, cuando se da la conferencia de Berlín y se reparte en África. Eso no lo vamos a repetir mucho, pues ya lo estuvimos viendo. Pero a partir de ese momento el sistema capitalista se va a configurar de otra manera, ¿no? De la manera más como es la actual. O sea, actualmente cambió bastante, pero sí las bases de este capitalismo van a quedarse más plasmadas en aquella conferencia de Berlín y en esas potencias tratando de meter sus productos y conseguir materias primas en esos países de subdesarrollo, ¿no? Subdesarrollados o países de lo que hoy se llama el tercer mundo, ¿no? Eso vamos a tomar como partida nosotros. Vuelvo a repetir, o en realidad lo repito una sola vez, el capitalismo está desde antes de este momento, pero en este momento es como se va a estar configurando al estilo actual. Entonces, en ese momento donde las potencias se expanden, lo que va a pasar es que en Europa las grandes potencias se van a expandir, se van a meter en Asia y en África, van a meter sus productos, van a agarrar sus propias colonias y le van a encajar todo lo suyo, y también le van a sacar la materia prima. Por lo tanto se van a hacer cada vez más poderosos, porque piensen que ellos le venden los productos manufacturados con una plusvalía, con un valor agregado, mientras que le compran la materia prima que no tiene valor agregado. Por lo tanto pagan poco por la materia prima y venden por mucha plata los productos hechos. Se llevan la materia prima de un lugar y le meten a ese lugar sus productos. Entonces, ganancias por todos lados para ellos y pérdidas para estos países, ¿no? Esas colonias. ¿Qué pasa en América? Que también vamos a hacer un recorrido histórico en América, no en este video, pero sí lo vamos a hacer. En América lo que pasa es que Estados Unidos va a cumplir el papel que tuvo Inglaterra o que tuvo Francia en Asia y en África. En América lo va a hacer Estados Unidos. De otra manera, ya lo vimos, no se va a meter directamente a tener colonias, en algún caso bastante parecido a lo que puede llegar a ser una colonia, pero no son colonias directamente, aunque también se expande por América, encaja sus productos a los americanos, le saca la materia prima a toda América y le vende las porquerías que ellos fabrican. Con eso se terminan instalando, por un lado Inglaterra, haciéndose muy fuerte, y por el otro lado Estados Unidos, ¿no? En Europa Inglaterra, en América Estados Unidos. Caso también parecido que va a terminar pasando con Alemania después, pero vamos a ver por qué. Porque a partir de 1814 va a haber un problema con la hegemonía en Europa. Va a haber distintos países que van a querer tener esa hegemonía. Hegemonía es el poder para poder impartir lo que ellos quieren al resto de los países, ¿no? Y esa hegemonía la van a querer tener varios países. Van a ser distintos países los que quieran dominar. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, Inglaterra por un lado, Francia también, Alemania, el imperio austro-húngaro, ¿no? Austria-Hungría, que era un imperio, era un solo, lo que es Austria y Hungría hoy eran uno solo, que era un imperio, el imperio austro-húngaro, el imperio otomano, que son los turcos, Italia, España, todos van a querer tener hegemonía, van a querer tener poder de decisión sobre los demás. Y ese problema que se va a dar en esa hegemonía va a terminar haciendo que haya un conflicto constante en Europa. Europa va a ser lo que se llama lo que se dice un polvorín. Es un lugar donde, bueno, el polvorín es donde se guarda la pólvora, que siempre está a punto de estallar, por eso dicen que era un polvorín, Europa. Va a haber tantos conflictos que lo que va a terminar pasando es que se van a enfrentar países satélites, países más chicos entre ellos, y los otros países se van metiendo, los países grandes se van metiendo, y está todo a punto de estallar hasta que estalla, ¿no? En 1914 va a terminar estallando lo que se llama la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ¿no? Esa Gran Guerra va a empezar en 1914 y se va a dar justamente por esa hegemonía.
Por lo tanto, todo el tema colonial que nosotros estuvimos viendo en Asia y en África tiene mucho que ver con lo de la Primera Guerra Mundial. Porque Alemania y el Imperio Austrohúngaro habían quedado prácticamente fuera de ese reparto de Asia y África. Y ya eran países muy poderosos. Empezaron a crecer, a crecer, a crecer después de que se repartió África, pero no recibieron nada. Y ellos también querían tener colonias y ser hegemónicos, ¿no?, en el poder. Por lo tanto, lo que va a terminar pasando es que Alemania y el Imperio Austrohúngaro se terminan enfrentando con otros países por una cuestión más bien anecdótica, una excusa, ¿no? Los pueblos eslavos son Serbia, lo que hoy conocemos como Serbia y Montenegro, ¿no? Bosnia, esos países que están bajo la lupa de Rusia, el Imperio Ruso en ese momento es el que controla todos esos países, y lo que va a terminar, y Austria-Hungría es otro de los que quieren el control sobre ese lugar. En ese momento Austria-Hungría, el emperador de Austria y Hungría, va a tratar de controlar ese espacio. Entonces, los mismos nacionalistas de esos pueblos eslavos terminan matando al sobrino del emperador, que era el heredero, el que tenía que tomar el trono si se moría el emperador. Lo matan en un viaje que hace este personaje, y cuando lo matan, lo que hace Austria es meterse en los pueblos eslavos, van a meter su ejército, van a meter a su policía para investigar supuestamente. Por lo tanto, Serbia termina declarándole la guerra a Austria. Y como Austria y Serbia están en guerra, pero Rusia se había nombrado protector de los pueblos eslavos, los rusos le declaran la guerra a Austria. ¿Y qué pasa ahí? Los rusos formaban parte de lo que se llamó la Triple Entente, ¿no? Esa Triple Entente son Francia, Inglaterra y Rusia, que se habían comprometido a defenderse entre ellos y estaban en guerra. Y por otro lado estaba la Triple Alianza, que eran Austria, Hungría, que es un solo país, el Imperio Turco y Alemania. Esos tres eran las Triple Alianzas. Como Rusia le declara la guerra a Austria por haberse metido en Serbia, Austria le declara la guerra a Rusia y se tienen que meter los otros dos sí o sí, que habían firmado en la Triple Entente. Por lo tanto, Francia le termina declarando la guerra a Austria-Hungría, y cuando se le declara a Francia, ya sé que esto es un quilombo y no voy a pedir que se acuerden de todo, pero se los explico igual. Cuando Francia le declara la guerra, entonces Alemania, que había firmado la Triple Alianza con Austria-Hungría, le declara la guerra a Francia. Y entonces ahí Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Y el Imperio Turco le declara la guerra a Alemania, a Rusia y a Francia. Por lo tanto, tenemos esos tres países de la Triple Alianza, por un lado, y los tres países de la Triple Entente. Y ahí se pelean entre ellos. La excusa fue el asesinato del archiduque, de aquel heredero, ¿no? Pero en realidad lo que pasaba era que Alemania y Austria-Hungría querían más territorios en las colonias, ¿no? Querían tener sus propias colonias. Y eso generó toda esta guerra. La guerra se va a extender hasta 1918. Para 1917 Rusia se retira porque se va a venir la revolución bolchevique, la revolución comunista en Rusia. El emperador cae gracias a los bolcheviques con Lenin a la cabeza. Rusia se retira y entra a Estados Unidos en la guerra. Encuentra una excusa para meterse, no vamos a ahondar mucho en eso. Encuentra una excusa, se termina metiendo, y como Estados Unidos viene de afuera, viene de otro lugar, de otro continente, donde no había tantos problemas, viene bastante fuerte para la guerra, se mete y terminan ganando la guerra. Por lo tanto, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco pierde la primera guerra, ¿no? La Gran Guerra. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, dos cosas. Por un lado va a quedar Europa devastada, tremendamente devastada. Alemania va a tener que pagar todos los costos de la guerra porque perdió. Austria y Hungría se separan, por eso ahora Austria y Hungría son países distintos, los obligan los países vencedores a separarse, y el Imperio Turco tiene que empezar a ceder un montón de sus... El Imperio Otomano va a ceder un montón de esos territorios que tenían, por lo tanto deja de ser un imperio y se convierte en el país que conocemos hoy como Turquía, ¿no? Y el único país que queda entero es Alemania, por lo tanto Alemania va a tener que pagar todos los costos de la guerra. Los gastos se los van a cargar a Alemania le tiene que pagar a Francia un montón, y Alemania se empieza
a caer a pedazos económicamente. El resto de Europa ya estaba mal y el único que quedó, Rusia, que se estaba cayendo a pedazos por la misma revolución, y el único que queda bien parado de todos es Estados Unidos. Porque Estados Unidos ganó la guerra y encima ni siquiera la tuvo en su país. Por lo tanto, termina siendo cada vez más poderoso. Termina ayudando a algunos de los países de Europa a reconstruirse. Los países le deben plata a ellos. Por lo tanto, hay un crecimiento impresionante de Estados Unidos entre 1918 y 1929. Mientras que en Europa se están muriendo de hambre, en Alemania cada vez está peor. Los alemanes van a tener mucha bronca con todo esto que estaba pasando en su país. Van a tener mucha bronca contra los europeos, contra los yanquis, porque tienen que pagar todos los costos, o sea, están devastados por la guerra y aún así tienen que pagar todo. Por lo tanto, Alemania empieza a surgir un pensamiento nacionalista en contra de todos los países, y ese pensamiento nacionalista va a estar encabezado por un tipo que todos conocemos, que es Adolf Hitler. Hitler aparece a partir de todo esto que se termina dando por culpa, si se quiere, culpa entre comillas, pero por culpa del resto de los países que ahogaron a Alemania y no la podían dejar salir. Y Hitler empieza a plantear ese pensamiento nacionalista diciendo, no, pues bueno, nos arreglamos con nosotros mismos y que todo el resto de Europa se muera y empezamos a reconstruirnos. La reconstrucción empieza y el odio hacia el resto de los países se va a hacer cada vez más fuerte. Mientras Alemania crecía, había cada vez más odio a los países. Por eso después termina el nazismo en el poder. Importante saber que lo del nazismo, porque también empuja a lo que después veremos que es la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da eso en Europa, en la parte oriental de Europa, que es el este de Europa, una parte de Rusia y los países satélites a Rusia, se van a empezar a ser comunistas y ahí aparece un nuevo régimen que va a estar en contra del capitalismo. Por eso es importante, porque el comunismo va a ir en contra de ese sistema capitalista. El comunismo va a tratar de hacer una repartición entre los obreros de una manera más o menos igualitaria, después se desvirtúa y tal vez no funcionó como pensaban que iba a funcionar, pero va a tratar de que haya una repartición distinta. El Estado está muy presente, es el que se encarga de todo eso, mientras que en el capitalismo el Estado permite a las empresas que hagan lo que quieran. Por lo tanto, hay un montón de empresas que se llenan de guita a costa de otros que se mueren de hambre. Eso va a ser importante para todo esto, la Primera Guerra Mundial, porque sabemos que por eso termina el nazismo. Se va a tratar de unir lo que la Sociedad de las Naciones, o sea, se crea algo parecido a lo que es hoy en día la ONU, para tratar de evitar una guerra de nuevo, pero la Sociedad de las Naciones no funcionó y apareció una guerra de nuevo, que ya sabemos que en el 39 fue cuando Hitler, la Alemania de Hitler, ingresa en Polonia y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar de eso ahora porque lo vamos a dividir en dos capítulos a esto, porque es demasiado largo y ya me canso de hablar. Entonces lo que vamos a terminar haciendo es viendo hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, aparece el nazismo, Estados Unidos se consolida como una gran potencia, una superpotencia, el resto de las potencias europeas van cayendo por el problema de la misma guerra, muchísimos muertos, muchos gastos muchos costos que generó la guerra, destrucción de sus edificios, sus ciudades. Entonces Estados Unidos se está potenciando cada vez más por un lado, mientras que todo el resto de los países están cayendo, menos Alemania, que empieza a crecer de a poco, de la mano de Hitler, y ahí vamos a tener dos potencias. Y por el otro lado, la tercera pata de todo esto es Rusia, que al empezar a implementar el modelo comunista va creciendo también. Y crece de una manera bastante espectacular, y cuando llega la Segunda Guerra vamos a tener tres grandes potencias en el mundo, el eje encabezado por Alemania, y después por un lado los comunistas, que son los rusos, y por el otro lado los grandes capitalistas, que son Estados Unidos. A partir de eso vamos a ver cómo se empieza a caer un poco la hegemonía de Alemania, o en realidad se empieza a hacer cada vez más fuerte la hegemonía alemana y se cae la hegemonía inglesa, y cómo qué es lo que termina pasando con ese capitalismo que venía creciendo a lo loco desde 1918, en 1929 con la crisis. La crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, lo veremos en el próximo video, para ir apuntando a lo que fue la Guerra Fría
y entonces así entender cómo llegamos al capitalismo que tenemos hoy en día. Espero que no se hayan aburrido, que se haya entendido todo bien. Saludos.